que ha quedado de las élites en Argentina era el Jockey Club, ese engranaje particular de cohesión y de creación de las élites. Estamos con el historiador Leandro Lozada analizando este tema. Leandro, bueno, esta historia del Jockey Club que se inicia en el siglo XIX, pero en el siglo XX con la irrupción del peronismo, bueno, los cimientos quedan ahí un cimbronazo. ¿Qué pasa? ¿Cómo es ese vínculo entre peronismo y Jockey Club? Bueno, es un vínculo conflictivo, pero por razones simbólicas, te diría, Ajá. ¿no? En el sentido que para mediados de los años 1940, el sector social referenciado con el Jockey Club ya había declinado política, económica, socialmente, no ocupaba el lugar en la Argentina que había Claro. tenido a fines del XIX, inicio del siglo XX, pero seguía siendo una institución muy connotada con la oligarquía, como la denominará el peronismo, y eso llega al extremo del incendio de la sede del club en la calle Florida en Claro. 1953. Pero me animaría a decirte que para ese entonces la oligarquía era un fantasma más que un actor real. Un enemigo a construir, Un digamos. enemigo a construir, porque hay que suponer, por ejemplo, que la crisis de 1930 Sí, ya había afectado muy seriamente a las grandes fortunas terratenientes claro. argentinas y un tiempo antes, la aparición del irigoyenismo y la democracia de Claro. masas también había generado una fisura política importante al interior de la clase dirigente. No te diría que más que el peronismo, pero bastante intenso porque había habido muchos prohombres de la élite argentina dentro del radicalismo y eso para otras familias más vinculadas al conservadurismo había sido Claro. una situación enrarecida, sorprendente. ¿A quién te referís particularmente? Ejemplarmente a Marcelo Torcuato de Claro, Alvear, claro. que es el presidente argentino entre la formación del Estado Nacional y la irrupción del peronismo, Claro. más vinculado personalmente, familiarmente a la élite argentina Claro. de fines del siglo XIX, ¿no? Esa licuación del capital cultural, económico, simbólico de la élite argentina en esos años tiene que ver con estos procesos democratizadores y de masas de la inmigración, Ujú. la expansión de la escuela pública, el radicalismo. ¿Todo es una vertiente que termina generando ese efecto? Efectivamente, hay una condensación de cambios Claro. que no todos tienen los mismos ritmos, ¿no? Ujú. Uno podría decir que primero está ese recambio político que significa la ley Sáenz Peña y el triunfo radical con Hipólito Claro. Yrigoyen en 1916, más adelante el impacto de la Gran Depresión. No hay que olvidar que la Primera Guerra Mundial también había afectado seriamente a muchas fortunas vinculadas al sector agropecuario y en medio de esos cambios políticos y económicos, la paulatina afirmación de una sociedad de masas Ujú. que hace de la movilidad social, de la Claro. clase media, de alguna manera, los ejes idiosincráticos de la sociedad. Y en ese contexto la clase alta deja de ser un polo de referencia para pasar a ser un sector con una creciente deslegitimidad Claro. pública. La Ahora, imagen del estanciero, del rico argentino que tira manteca al techo en París es más de estos años que del cambio del siglo XIX al XX. de estos años, ¿de cuáles años? 1920, Ah, no es de 1930. fines del siglo XIX Esos eso. estereotipos siempre están dando vueltas, Sí, pero cuando se cristalizan como el retrato prevaleciente para sí. mirar ese grupo social es más de mediados de los años 10 en adelante, Ah, qué cuando la sociedad interesante. mesocrática Claro. se consolida más Claro, formalmente, claro. ¿no? Ahora, en el proceso de movilidad social, la nueva clase dirigente que se nutre de las clases medias que ascienden y que consolidan su poder en términos, bueno, yendo a colegios, ¿no? A los Ujú. colegios secundarios que formaban parte en parte a la clase dirigente, ¿no encuentra en el Jockey Club una institución para hacer el finishing de esa pertenencia a una clase dirigente? Bueno, esa pregunta es muy interesante en Ujú. el sentido siguiente, que por un lado el Jockey Club, que a medida que pasa el tiempo se pretende un reducto de la elite tradicional Claro, argentina, al mismo tiempo por su propia evolución institucional no puede cerrarse 100% porque necesita, ¿no?, de una masa de renovarse, socios que claro. vaya en aumento por una cuestión de fondos y también bueno, de legitimar su lugar público. ¿Y la extensión de su influencia? También, Ujú. aunque ahí también hay una cuestión a tener en cuenta, y las formas de hacer política, por ejemplo, cambian. Claro, Entonces, los recintos de Jockey Club ya no son los espacios claro, cruciales para construir poder, tejer claro, alianzas políticas. Eso pasa a estar en los partidos políticos, en una vida claro. pública más ampliada y más diversificada. Pero respecto del Jockey Club como coronación de una movilidad social Claro. ascendente, hay que tener en cuenta dos A cosas. ver. Por un lado, la tendencia del jockey hacia el repliegue, es Ujú. decir, de
estar más asociada a una aristocracia vinculada a un origen social, sí, efectivamente, pero también que para los sectores nuevos que ascienden socialmente, el Jockey Club deja de ser una referencia insoslayable para coronar un proceso de movilidad social ascendente. Sí, Es decir, la importancia relativa del jockey como símbolo de estatus, no digo que desaparece, pero se opaca si vos comparás década de los años 20, década de los años 30 con 1890, 1900. Así que creo que hay menos intención de abrir puertas, pero también menos candidatos que están golpeando puertas para entrar. ¿Y cuál es? Porque vos decías, bueno, se diversifican esos en el modo de hacer política. ¿En qué lugares empiezan a consolidar las élites en Argentina? Si es que hay y si son distintas. Bueno, el caso de Alvear es interesante, ¿no? Es decir, Alvear es Alvear por su apellido, por su prosapia, por la historia de su familia, pero su carrera política está forjada básicamente por vínculos estrictamente políticos. Es decir, es su relación con Hipólito Yrigoyen, es su... más adelante en el tiempo, en la década del 30, su rol como jefe de partido, lo que lo convierte a él en un político gravitante. En la calle, de alguna manera. Efectivamente. Él tiene la incluso rosca que política de la calle. se tiene que reinventar como un político de masas, incluso en los años 30. Así que el Jockey Club, al contrario, queda asociado, por ejemplo, por las tendencias de sus miembros, no necesariamente por una decisión institucional al golpe de Estado de 1930, por ejemplo. ¿Por qué? Y porque, como te decía antes, la aparición del radicalismo es una fisura dentro de la clase dirigente, sobre todo la figura de Irigoyen. Entonces, si uno mira la composición de las de los sectores, de las cúpulas dirigentes directivas del Jockey Club, hasta 1910 son bastante heterogéneas políticamente. De 1916 en adelante tienen un tono conservador cada vez mayor. Entonces el club está cada vez más vinculado al conservadurismo, incluso al antiliberalismo en la Argentina. Y Alvear, por ejemplo, que fue socio toda su vida, ya en los años 30 no es más integrante de las comisiones directivas del Jockey. Socio fundador, además. Socio fundador, es decir, hay algo ahí de la política que impacta en esa idea de integración social que el Jockey había procurado tener con la clase alta. Claro, ¿no? Queda como un objeto antiguo de alguna manera en relación obsoleto. A los cambios. Eso también es un punto, ¿no? La renovación generacional dentro de la élite para los chicos jóvenes de los años 20, los niños bien de los años 20, el Jockey ya no era un espacio de mucho interés, de sociabilidad, de ocio, son otras las aficiones. ¿Y cuáles eran los nuevos espacios? Y los deportes al aire libre, por ejemplo, los consumos que en un momento se asumen como contaminantes, del tango al jazz, por ejemplo. Hay un desacartonamiento de las costumbres en el contexto de los años locos de la década del 20 que hace que el jockey quede un poco rancio, ¿no? Y esas familias y esos inmigrantes que logran llegar a la Argentina y convertirse en la alta burguesía, estoy pensando en los Ditela, por ejemplo, ¿no? No tienen la pretensión de procesarse a través del Jockey Club en ningún momento, esa nueva burguesía poderosa que empieza a tallar fuerte como la nueva élite. Solo puedo responder a nivel conjetural porque uno no conoce los archivos o la historia de la familia, pero yo diría que ahí se combina una mezcla de posible no aceptación con desinterés de familias de ese tipo, ¿no? En el sentido de que son los motores o la renovación de la economía argentina y que pueden estar mirando a estos grupos, en todo caso como referencias para algunos consumos de estatus, pero no mucho más que para eso, ¿no? Leandro, te planteo la última cuestión que me parece interesante. En el origen del Jockey Club, el peso de la voluntad por civilizar a la élite argentina, que no tiene linaje, pero puede con la cultura, mirando la cultura europea, puede de alguna manera adquirir una forma más refinada. Sigue siendo, hay una especie de continuidad entre eso y el proyecto de una Argentina más democrática, donde la cultura, el ascenso social se da vía, por ejemplo, la universidad. Bueno, hay una cierta continuidad en eso. Hay una sintonía, es decir, esto de que una aristocracia en la Argentina solo puede forjarse a través de la cultura y el consumo sofisticado, en alguna manera es una proyección hacia el mundo de las élites de esa convicción de que la educación es una vía de ascenso social para el conjunto de la sociedad. Ahí hay una conexión, sí. Claro, muy interesante. Muchísimas gracias, Leandro, por estas precisiones sobre este proceso tan interesante de las élites